Ok, buenas tardes, bienvenidos a esta conferencia de ética en la ciencia de datos o en la inteligencia artificial. Y pues estamos muy contentos, el día de hoy porque pues tenemos aquí a un invitado experto, ¿no? Al doctor Enrique Cortés Reyo, al director del Hub de Inteligencia Artificial del TEC. Y bueno, pues para que nos comparta algunas cosas muy interesantes que hay que saber, ¿no? De las implicaciones pues de los temas que estamos revisando, ¿no? En ciencia de datos, ¿no? Adelante, doctor. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias, hola a todos y todas. Comparto mi pantalla, díganme si la ven bien. Momento. ¿Sí? ¿Ven? Ahí lo Sí, vemos. sí. Perfecto. Les voy a pedir un favor. Si quieren preguntar algo, pregúntenlo. Pregúntenlo cuando tengan la pregunta, no se esperen a que acabe una idea ni nada. Y la manera es, levanten la mano de Zoom. ¿Ok? Ahora, el tema que vamos a ver suena exótico, ¿no? Suena extraño para personas que nos interesa ciencia de datos y machine learning, y es el tema de ética, que parecería no tener nada que ver, pero es un tema que hoy es un tema muy estudiado, y lo que vamos a entender es qué quiere decir esto de ética en ciencia de datos, qué implicaciones tienen, algunos problemas éticos en ciencia de datos y machine learning, y finalmente qué estamos haciendo en el TEC de Monterrey acerca de ética en machine learning. Comienzo. Primero, ¿qué es esto de ética? Ese es un concepto muy viejo, viene de los griegos, y la definición es muy fácil, pero realmente la gente que estudia ética, esto que parece tan fácil no es tan fácil, y es simplemente el estudio de lo que es el bien y el mal, lo que está bien y lo que está mal. Eh, no está relacionado necesariamente con la religión, esto es simplemente un concepto de bien y mal, de correcto e incorrecto. Eso es ética. Es bien importante entenderlo. Eh, lo ético no está relacionado necesariamente con lo legal. Puede haber cosas que son éticas y legales. Puede haber cosas que son legales, pero no son éticas. Y puede haber cosas éticas que no son legales. Les voy a dar un ejemplo. En Alemania, 1938, perfectamente legal discriminar contra los judíos. Ético, no, pero legal en ese tiempo, sí. Y luego hay cosas que son éticas y legales, ¿no? Pagar tus impuestos de acuerdo a la ley de México es legal y es ético. A veces hay cosas que son éticas y no legales. Y, por ejemplo, la inteligencia artificial, lo que vamos a ver es, hay muchas cosas que son éticas y no son legales porque la ley no existe. Porque la tecnología va mucho más rápido que el asunto legal y de regulación. Y es lo que está pasando en machine learning y en ciencia de datos, que la tecnología va tan rápido y tan adelante de los políticos y la legislación y las leyes, que hoy podemos hacer cosas que no sabemos si son legales o no porque la ley no existe. Y entonces lo que podemos estudiar es si es ético o no. ¿Va bien? Ahora, ¿qué? Volviendo del lado derecho, ¿no? El lado legal, el lado legislación, el lado regulatorio. Hoy, ¿qué leyes y regulaciones existen para sistemas de inteligencia artificial, sistemas inteligentes, machine learning? Hay mucha ley y regulación para datos, ¿no? Privacidad de datos, seguridad de datos, pero viendo ya el problema de crear sistemas inteligentes, hay muy poca legislación, casi nada, yo diría. Bueno, de hecho, algo que les puedo afirmar, y yo todavía no lo creo mucho, pero es cierto, es en México no hay ninguna legislación para ningún sistema inteligente. Y de hecho, no hay ninguna legislación para sistemas en general. Hay legislación de privacidad de datos y es todo lo que hay. Entonces, ¿qué leyes y regulaciones existen? Vamos a ver dos ejemplos.
Uno es la regulación de FDA en Estados Unidos y otra es la regulación que existe en California en el departamento de DMV, que es el Department of Motor Vehicles. Por ejemplo, FDA sí hay una regulación, pero es una regulación muy, muy, muy específica. Y es una regulación que tiene que ver con el uso de Machine Learning e inteligencia artificial en dispositivos médicos. Entonces, en Estados Unidos, si tú declaras que tu dispositivo médico puede ser un dispositivo físico o un dispositivo puramente lógico que use algoritmos de Machine Learning, ese algoritmo tiene que ser regulado y certificado por un organismo que se llama FDA, que es el Food and Drug Administration de Estados Unidos. Y todas las medicinas pasan por FDA, todos los aparatos médicos pasan por FDA y hoy todos los algoritmos de inteligencia artificial que se usen para diagnóstico o en dispositivos médicos tienen que ser certificados por FDA. Y hay un paper ahí que ustedes pueden bajar de la red que especifica qué es lo que hace FDA para ver si ese algoritmo es correcto, incorrecto, seguro, no seguro, etc. Y hoy hay una barbaridad de cosas que han sido aprobados. Esta aprobación de dispositivos médicos inteligentes empezó de una manera muy simple en 2016 y hoy están listas hasta 2020 y hoy hay mucho más dispositivos médicos aprobados. Tienen que ver, por ejemplo, casi todas estas cosas tienen que ver con análisis de imágenes, como rayos X, ¿qué más? Tomografías, imágenes de ojos, cierto análisis cardiovascular, ¿cómo se llama? Ecografías. Casi toda la aplicación de Machine Learning a medicina ha sido en el análisis de imágenes para hacer diagnóstico. Cáncer, cáncer de la piel, cáncer de los pulmones, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces esto sí está regulado, cuando menos en Estados Unidos. Si tú vas a usar Machine Learning en medicina, tienes que pasar por FDA, no como experimento, sino como producto. FDA tiene que certificarlo y entonces ya puedes decir, mi algoritmo está certificado por FDA. Es un ejemplo de legislación. El otro ejemplo de legislación, y solo hay dos, es este. En California hay una legislación o una regulación, vamos a decir, de regulación de vehículos autónomos. Creo que todos sabemos que hoy hay vehículos autónomos que están en las ciudades caminando, principalmente en un par de mercados en Estados Unidos, específicamente California, en Europa, en Alemania, en Suiza, y algunos Japón, algunos en China. Pero California es el único lugar que tiene una regulación de cómo se deben usar los autos autónomos. Y ya. Ok, no hay regulaciones que yo sepa en China. Y como les digo, en México no hay y en Latinoamérica tampoco. Entonces, ¿por qué nos importa este asunto de la ética? Nos importa porque estamos ya construyendo sistemas inteligentes, de hecho, algunos muy inteligentes, que usan ciencia de datos y machine learning. Y estos sistemas inteligentes pueden ser potencialmente peligrosos y definitivamente pueden afectar vidas. El más obvio es lo que ya dijimos, ¿no? Sistemas médicos, potencialmente peligrosos y afectan vidas, pero ese no es el sistema más obvio que tenemos que estudiar. Entonces vamos a ver un par de ejemplos. Vamos a pensar en esto. Doctor, parece que María Córdoba tiene una pregunta, levantó la mano. Adelante, María. Sí, perdón por la pregunta tan rápido, pero me surgió. No, qué bueno. Ahorita que hablaba de, por ejemplo, en California, la regulación, ¿solamente se debe de cumplir en California o es una regulación que se usa, no sé, para en otras partes del mundo? No, es una regulación que solo se tiene que cumplir en California. Nada más. Es como FDA. Lo de FDA de algoritmos
Solo solo sirve si tú tienes un dispositivo médico que usa Machine Learning y lo quieres vender en Estados Unidos. Hoy en México eso está indefinido. Si tú hoy en México haces algo que usa un algoritmo de Machine Learning para hacer diagnóstico, no hay una ley que te diga lo puedes usar o no lo puedes usar. Entonces, esas dos regulaciones, FDA es para todo el país de Estados Unidos y el de California, DMV, es solo para el estado de California. Entonces, hay una ley local, el de autos autónomos, y hay una, digamos, legislación nacional que es el de FDA, nada más. Ahora, lo que hace FDA lo copia Europa en sus mismos. Entonces, lo que vamos a ver pronto seguramente va a ser, si es que no ya existe y yo no sabía, hay una cosa europea que se llama CE, y entonces probablemente va a haber una certificación CE europea de algoritmos. Pero esto es país por país, región por región. Y donde no hay legislación, pues ese es como ¿cómo te diré? Tierra salvaje, haces lo que puedes. Y entonces por eso tienes que caer en el lado de ética, porque no hay legislación. ¿Te contesté tu pregunta? Sí, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Vamos a ver este ejemplo. Y este es un ejemplo de verdad, ¿eh? Este no lo inventé, estos sistemas existen hoy. No sé si saben, pero los sistemas que se usan en los viejos tiempos, hace mucho tiempo, 10 años, como uno buscaba empleo, hacías un currículum en papel, se lo dabas a un humano, el humano lo veía y decía, me late, había un filtro humano ahí, se lo pasaba a otro humano y el humano decía, este candidato no sirve o sí sirve, y si sí sirve, te llamaban por teléfono y te decían, vente a entrevistar. Ok. Hoy la mayoría de los sistemas de reclutamiento son totalmente automatizados. Algunos no tienen inteligencia, son simplemente sistemas tontos que andan buscando keywords. Entonces, hagan de cuenta, si una empresa dice, estoy buscando un desarrollador de Java, senior, adivinen qué está buscando el sistema, está buscando en tu currículum que diga Java senior y ya. Pero ahora hay cosas mucho más sofisticadas, donde usamos Machine Learning para seleccionar candidatos a posiciones a partir de su currículum. Ahora, ¿cómo se entrenan estos sistemas de Machine Learning? Si yo soy una empresa, digamos, Oracle o algo así grande, lo que se puede hacer, no que se deba hacer, pero lo que se puede hacer es simplemente yo tomo todos los empleados que pasaron, digamos, que fueron aceptados en Oracle y los pongo en una base de datos. Y luego todas esas compañías grandes tienen grandes bases de datos de todos los candidatos que no fueron aceptados. Entonces, sí fue aceptado, no fue aceptado. Y luego eso es un sistema de machine learning que clasifique y lo entrenas con esos datos que tú tenías, ¿no? Dices, vamos a entrenarlo así como hay sistemas que te pueden decir en una imagen hay un gato o un perro, este sistema lo que va a hacer es, lo entrenas para que te diga si un currículum va a ser un buen empleado potencial o no lo va a ser basado en la historia. Suena muy razonable, ¿no? Excepto que hay un problema aquí. ¿Qué se imagina? ¿Alguien se imagina algún problema con esto? Suena muy bien, suena perfectamente razonable. Yo quiero empleados como los que tengo, porque ya los contraté, y los que no contraté, hay una razón por los que no lo contraté, y entonces está bien que este sistema los clasifique así. Suena muy bien, suena muy razonable, sabemos cómo hacerlo, tenemos todas las matemáticas para hacerlo. Lo puede hacer quien sea, o sea, basado en algo como Azure Machine Learning Studio. Y lo puede hacer rápido. No hay ningún problema con esto. ¿Saben cuál es el problema? Este sistema tiene un alto potencial para discriminar. Ahora, ¿por qué? En la industria de software, ¿ustedes qué por ciento de desarrolladores creen que sean mujeres y qué por ciento de desarrolladores creen que sean hombres? El 5% de ser mujeres y el resto hombres.
Es realmente, bueno, de mi experiencia es como 20-80, ¿no? Algunos lugares son 30-70, algunos lugares son menos, son 10-90. Entonces, adivina qué, las bases de datos van a estar sesgadas hacia los hombres. Y cuando llegue un currículum de mujer, este sistema va a sesgar contra el candidato mujer. Entonces, es muy fácil que este tipo de sistemas tengan sesgo en los datos, así le decimos, que discrimine a una población, por ejemplo, mujeres y hombres. Entonces, este no es un ejemplo de algo que sea, como dijimos, que afecte vidas, bueno, afecta vidas ciertamente, potencialmente peligroso, sí, porque te está discriminando. ¿Alguien se va a morir? No, pero está mal, esto está mal. Y hoy tenemos técnicas que nos ayudan a hacer esto. Alguien inteligente lo que va a decir es, estas bases de datos de entrenamiento están sesgadas hacia los hombres, y entonces hay una serie de técnicas matemáticas para ese sesgo, digamos, emparejarlo, vamos a decir. Entonces, un ejemplo. Ejemplo 2, un poquito más complicado. Hoy podemos, sin lugar a dudas, hacer sistemas basados en datos personales, datos socioeconómicos, datos de marginación, datos demográficos, que por cierto los pueden encontrar en datos abiertos, y podemos predecir la probabilidad de que alguien sea criminal, no sea criminal, sino se pueda volver criminal. En otras palabras, algo que podemos hacer es basado en datos personales, demográficos, etcétera, etcétera, y usando datos de las personas que son criminales y no criminales, los tenemos que tener una etiqueta. Hoy no es difícil, no es tan fácil, pero no es tan difícil. Decir algo que, hacer un sistema que diga, este niño o niña que tiene 12 años tiene una muy alta probabilidad de volverse criminal. 90%. Y por cierto, este sistema probablemente va a ser bastante exacto. 90%, 85% probabilidad de ser correcto. ¿Qué piensan de esto? ¿Cuál es el peligro? Aunque este sea un sistema que funcionara y de veras 80%, 85% del tiempo pudiera predecir que un joven o una joven se va a volver criminal. No que lo sea porque está muy chico, tiene 12 años. Yo pensaría que el problema es pues, justo como reducir personas a números un poco, ¿no? O sea, que justamente, pues, chance ese 15% que puedes estar condenando, pues puede ser que no sean criminales y tú ya los estás atacando, encarcelando, lo que sea. El problema es el error, es las consecuencias del error del 15% que va a fallar son enormes, ¿no? Porque imagínate algún idiota que diga, ya tengo un sistema, va para decir que alguien se va a volver criminal, pues de una vez a los 12 años los meto a la cárcel, ¿no? Excepto que vas a meter a miles de jóvenes, hombres y mujeres, a la cárcel, que no tenían nada que hacer en la cárcel, y de todos modos estas personas jamás habían cometido un crimen. Entonces, estás jugando a ser Dios, básicamente. Hay una película de ciencia ficción, no me acuerdo cómo se llama, exactamente basada en este principio. Y el problema aquí es ese, estás prediciendo algo que no ha pasado, es por eso es predicción, pero el error, aunque sea 15%, va a arruinar la vida de miles de personas que no tenía que ser su vida ruina. Peligroso, ¿no? ¿Ético hacerlo? No. Creo que la película se llama Gattaca. Gattaca, ándale. Entonces, ¿sí podemos hacer este tipo de predicción? ¿La queremos hacer? No. ¿Qué tal esto? Esto es de verdad, ¿eh? Todos estos sistemas que estoy hablando, sí existen. El que sigue, sistema de verdad. Una cadena en Estados Unidos hizo un sistema de mercadeo que lo que predice es clientes mujeres que van a tener un bebé o que se van a, o están embarazadas o se van a embarazar en el corto plazo. Y la intención es de mercadeo. Es, si yo puedo predecir sin preguntar, o sea, viendo únicamente
comportamiento en línea, etcétera, que una mujer está embarazada, voy a sugerir mercancía, dar descuentos, dar cupones electrónicos, ofertas, bla, bla, basada en patrones de compra, demografía y redes sociales. ¿Qué le ven a esto? Suena bien, ¿no? De hecho, intuitivamente suena muy bien. A estas clientas les adivinaron la mente que van a tener un bebé y les van a hacer ofertas personalizadas basado en sus patrones de compra, demografía y todo eso. No, no a todo mundo le van a mandar el anuncio de, mira, compra esta cunita, sino como ya sabes dónde vives, qué has comprado, tus gustos, compra esta cunita que te va a gustar a ti. ¿Qué pero le ven? A mí hasta que no supe qué pasó, yo dije, eso no tiene ningún pero. Es un sistema muy interesante. Yo he escuchado la historia y Cuéntanos la historia. lo que pasó es que no creo que tienda departamental, estilo Walmart, había hecho ese sistema. Target. Había hecho ese sistema para recomendar cosas que a la gente le podría gustar. Entonces un padre muy enojado fue una vez a unos Target porque la tienda le estaba recomendando cosas de bebés a su hija. Y pues quería demandar porque estaban incitando a que la gente joven se Por cierto, embarazara. su hija tenía 15 años o algo así. Sí, estaba enojado porque estaban incitando a que las generaciones jóvenes se embarazaran y todo. Y creo que fue como a la semana y media o algo así. Regresó el señor a disculparse porque su hija estaba embarazada. Exacto. Esta cosa era tan buena en la predicción que de veras podía predecir, pero el problema es, a nadie se le ocurre poner un filtro que diga, fíjate que sean mayores de edad o algo así. Y entonces se armó un escándalo mediático con esto, ¿no? De que empezaron a salir papás diciendo, ¿qué onda estás? O sea, ¿cómo tú te enteraste antes que yo que mi hija que tiene 15 años estaba embarazada? ¿Cómo ven? Pero ¿cómo se puede enterar de que una niña de 15 años va a estar embarazada? O sea, ¿con qué datos ve? Patrones de compra, demografía. ¿Sabes qué tiene mucho que ver aquí? Por ejemplo, marginación. ¿Dónde vives? ¿Qué cosa estás enseñando en redes sociales? No es difícil, ¿eh? Y te voy a decir cómo es esto. Te voy a dar un ejemplo que no es pero cómo lo estamos haciendo. Estamos haciendo un sistema para predecir qué alumnos de secundaria tienen una alta probabilidad de abandonar secundaria, que un día ya no se van a aparecer por ahí. El predictor mejor, o el causa efecto mejor, es la marginación. Y entonces aquí esta cosa va a predecir que en zonas marginadas con cierto tipo de demografía y patrones de compra, hay una alta probabilidad de que ahí haya embarazos adolescentes. No te lo va a decir así, pero lo que va a predecir es, estas personas de esta lista, es muy probable que van a tener un bebé. Por ejemplo. Y entonces así era esta predicción y se puede hacer. Ahora, ético, en principio sí. Implementación dudosamente ética, sí. Y esto le causó a Target un problema muy serio, mediáticamente. Entonces sí, podemos hacer predicciones de cosas que parecen ciencia ficción usando ciencia de datos y modelos. Eduardo, tienes una pregunta. Gracias, maestro. ¿Y el uso de nuestros datos personales es completamente legal? No, tienes que, en México la ley dice que tú tienes que dar permiso de que usen tus datos y de hecho en Estados Unidos y en Europa es lo mismo. El problema es este. Tú leíste todo el documento que te mandó Facebook acerca del uso de datos antes de decir instálame Facebook en mi teléfono. No, todo completamente no. ¿No es? Ese es el problema. La mayoría de esas cosas lo que dicen es, yo puedo usar tus datos para mercadeo, yo puedo usar tu localización para mercadeo. No solo lo puedo hacer así, sino se lo puedo vender a un tercero para que ellos lo usen para mercadeo, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las aplicaciones, Waze, Facebook, por supuesto Google Maps, todas ellas
lo que te piden para instalarlas es que les dejes usar tus datos con propósitos comerciales. Entonces, no. O sea, en teoría, ¿cómo te diré? En teoría, tú les das permiso de que usen tus datos para mercadeo. En la práctica, jamás leíste que tú les estabas dando ese permiso. Sí, exacto. Estamos dando nuestro consentimiento. Estás dando tu consentimiento. Y estás dando tu consentimiento unas cosas muy raras. Si tú te fijas en tu teléfono y ves, busca aplicaciones y busca para qué das permiso, vas a tener aplicaciones que no tienen nada que ver con nada, que dices, yo te dejo usar mi micrófono, mi cámara, por supuesto, tener acceso a mi email o también a mi localización y tiempo, ¿no? Entonces te puedo geolocalizar en el tiempo, puedo leer tu email, puedo ver tus fotos y puedo ver tus videos y todo lo que quiero. Entonces, cuidado, porque no, si alguien usara tus datos en México o en Estados Unidos sin permiso explícito, eso es ilegal. Es un crimen. Pero si tú les diste permiso de que usen tus datos, pues ya. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ahora, la otra que no les tengo que decir, porque se los han dicho desde la primaria, es, si tú pones lo que sea en redes sociales, aunque tú creas que tu círculo está cerrado y es privado, solo son tus amigos, lo que sea que pongas ahí, en algún momento va a salir al público, de algún modo. Entonces no lo hagan. Nada más, se lo recuerdo una vez más. Siguiente sistema. Este es bueno. Todos esos sistemas son de verdad. Este seguro alguien también lo oyó. Este es Microsoft. Microsoft dijo, hay muchos chatbots inteligentes, ¿no? Siri, Alexa. Bueno, Microsoft dijo, yo voy a hacer algo diferente. Lo que voy a hacer es un chatbot que va a aprender a hablar a partir de interacciones humanas. Y las interacciones que va a observar este chatbot son Twitter. Adivinen qué pasó. Así, al día 2 de esto, ¿qué creen que pasó? El chat empezó a decir groserías, a ser sexista, a ser neonazi, a decir todo tipo de estupideces, porque Twitter. ¿Cómo ven? La verdad no me sorprende. Nadie le sorprende. Pero ¿a poco no suena como una buena idea? O sea, ¿dónde intercambian ideas las gentes, las personas? En Twitter. Bueno, pues que aprenda a hablar en Twitter. Bueno, muy mala idea. Hay otros, yo he sabido de chatbots o cosas así que dicen, yo aprender en Reddit a conceptos y hablar. Bueno, también no es una idea muy buena, ¿no? Pero hay. Pero es lo que tenemos en línea. Twitter, Reddit. Entonces, como ven, hoy vimos aquí 4 ejemplos de sistemas que parecen inocentes, pero que pueden causar daño. El primero, por sesgo y discriminación. El segundo, porque el error es tremendo cuando hay un error. Y de hecho, tú sabes que esto va a tener, por ejemplo, 15% de error. El tercero, porque a nadie se le ocurrió lo que pasó. Y el cuarto, pues esa era una mala idea de entrada, ¿no? Hay otro ejemplo parecido a este que es espantoso. ¿Cómo se llama la aplicación de Google de fotos? Google Fotos, no me acuerdo. Google Fotos, lo que se les ocurrió es taguear las fotos, pero sin preguntarte, de manera automática, usando similitud de fotografías. Entonces dijeron, mira, este es un elefante, entonces este parece ser un elefante. Entonces, lo que tú puedes hacer es decir, busca elefantes y entonces salía tu foto del elefante. Probablemente algunos saben esta horrible anécdota. Y lo que pasó con eso no es culpa de nadie. Es las personas negras, la etiqueta que les pone esta cosa era gorila en su foto. ¿Por qué? Pues porque el algoritmo decía, esta es una cosa oscura que tiene orejas, tiene nariz, gorila. Qué barbaridad, ¿no? Pero a eso nos enfrentamos cuando no hay ley. Manuel González, adelante.
Creo que pasaba algo similar con Twitter, ¿no? Que al tú publicar una foto en Twitter, las dimensiones tenían que ser, o sea, tenía que tener ciertas dimensiones, entonces el algoritmo automáticamente la recortaba y cuando, por ejemplo, tuviera una foto en la que había una persona blanca y una negra, elegía recortar a la persona A la negra. negra. Igual los algoritmos de reconocimiento facial funcionan mejor en personas blancas que negras. ¿Por qué creen? Porque la muestra está sesgada. Entonces, como ven, esto que están estudiando, y ustedes y yo, está lleno de peligros, vamos a decirles peligros éticos, ¿no? Y no hay legislación que te impida hacer esas cosas que estamos diciendo, pero las consecuencias en el mundo real no son buenas. Voy a seguir. Ahora, entonces, si no hay leyes, entonces, ¿qué sí hay? Lo que hay son reglas éticas. Y las reglas más viejas éticas vienen de ciencia ficción. Para los aficionados de ciencia ficción, las 3 leyes de la robótica. Y si las leen, 1942, Isaac Asimov. Tiene mucho sentido esto. Y no lean robot, lean como sistema inteligente. Un robot no debe lastimar a un humano. Ok, suena bien, ¿no? 2, un robot debe obedecer las órdenes de los humanos. Ok. A menos que la orden contradiga la primera ley. En otras palabras, si un humano le da una orden a un robot que lastima a otro humano, pues no se vale. Y lo tercero, un robot debe protegerse a sí mismo, a menos que esta acción no contradiga a la ley segunda y primera. En otras palabras, el robot se debe proteger, pero si protegiéndose este robot desobedece una orden humana y o este robot lastima a un humano, entonces ese robot no se debe proteger. Y estas 3 leyes tan obvias. Esta es la base de muchas novelas de ciencia ficción, 2001 de Odisea del Espacio, pero esta es ciencia ficción. Ahora, ¿qué tenemos en el mundo real? Lo que tenemos es cosas como esta. La declaración de Montreal de AI responsable. Estos son marcos éticos, no son leyes, son checklists éticos que ha desarrollado ciertos países, ciertas regiones, y lo que hacemos es, digamos, gente como yo, como el TEC de Monterrey, leemos estas cosas y decimos, si me hace sentido, me hago signatario de la Declaración de Montreal. Y, por ejemplo, el TEC de Monterrey fue uno de los primeros signatarios de la Declaración de Montreal. Ahora, ¿qué hay ahí? Y ahí está, ¿no? La nota. Los 10 principios de la Declaración de Montreal, el hub de AI del TEC de Monterrey, está adscrito a la Declaración de Montreal, lo cual es cierto. Ahora, ¿qué es la Declaración de Montreal? Acuérdense, estos no son leyes, son principios. Empieza muy hippie el asunto, ¿no? Porque dice, el desarrollo y uso de sistemas de inteligencia artificial AIS, acuérdense de eso, AIS, debe permitir el crecimiento del well-being of all sentient beings, o sea, debe permitir el bienestar de los humanos, vamos a decir. Empieza hippie, pero lo que quiero es que, y son 10 principios, no los vamos a ver todos, no tenemos tiempo, pero vamos empezando donde se pone interesante. Me voy a ir a la cajita naranja primera, la que está arriba. Dice, los sistemas inteligentes se deben desarrollar con el objetivo de colaborar con humanos en asuntos complejos y deben ayudar al trabajo colaborativo entre humanos. En otras palabras, un objetivo que tenemos los que firmamos la Declaración de Montreal es los sistemas de inteligencia artificial machine learning se deben desarrollar no para sustituir a los humanos, sino para que colaboren con los humanos en cosas complejas. Ustedes dirán, ¿cómo es eso? Les voy a dar un ejemplo. En el TEC estamos haciendo un sistema para hacer diagnóstico de una enfermedad de los ojos que se llama retinopatía diabética. Entonces, lo que pasa es, tenemos una cámara especial, la cámara toma una foto,
Este sistema está entrenado y el sistema de diagnóstico lo que te dice es si tienes retinopatía diabética o no. Por cierto, los que tienen retinopatía diabética no tienen síntomas y sin síntomas lo que pasa al final es te quedas ciego. Entonces, te tomamos una foto y te decimos, tienes retinopatía. Y luego lo siguiente que hacemos es, te decimos, voy a inventar una tontería, grado 1, grado 2, grado 3. Y supongamos que grado 1 es no síntomas y podemos ayudarte, grado 3 es casi está ciego. Entonces ustedes dirán, eso suena como que está hecho para sustituir a un doctor y no es cierto. Está hecho porque en las clínicas rurales no hay doctores que sepan diagnosticar esa enfermedad. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es poner estas cámaras y estos sistemas de inteligencia artificial en las clínicas rurales para que si alguien tiene retinopatía diabética avanzada, entonces ya los mandas a Zapopan y a Guadalajara. Y si no tienen retinopatía, pues los mandas a su casa. Y si tienen retinopatía muy incipiente, que apenas acaba de empezar, los puedes tratar con gotitas y medicina y todo eso. Entonces, un ejemplo, ¿no? De cómo se usan estos marcos éticos. Y luego hay cosas interesantes, como el 5 ahí de la caja. Dice, el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial implica que no debe haber crueldad contra robots diseñados a parecerse a humanos en apariencia o en behavior. Eso ya está más exótico, ¿no? Porque lo que están diciendo es, si llega un robot, no debemos maltratarlo ni tratarlo mal. Básicamente como no debes maltratar a los animalitos, a los perros, tampoco debes tratar mal a los robots. Y eso ya está un poco más ciencia ficción, ¿no? Etcétera, etcétera. O sea, hay aquí muchas cosas. Me voy a ir a otro acá. El primera cajita naranja. Solo los humanos pueden ser responsables de las decisiones y que salgan de las recomendaciones hechas por sistemas de machine learning y las acciones que procedan. En otras palabras, el sistema no es responsable, el responsable tiene que ser un humano, etcétera, etcétera. Ahora, quiero pasar a lo que sigue, que es bien interesante. Ahí está el sitio web, apúntenlo, sáquenle una foto, lo que quieran. Se llama moralmachine.net y es un sistema de MIT, Moral Machine. Esto sirve, primero les tengo que explicar algo. Autos autónomos. Los autos autónomos son sistemas de machine learning entrenados con imágenes y son increíblemente inteligentes y hoy hay autos autónomos circulando en California y en Japón y todo eso que están diciendo. Los Teslas tienen algoritmos de autos autónomos, pero no han sido, digamos, desarrollados hasta el nivel donde tú puedes dormirte en un Tesla y se maneja solo. Pero digamos que ya hay hoy autos autónomos circulando en ciertos lugares del mundo. Aquí va la pregunta y lo que hace Moral Machine. Dos dibujos, se los voy a explicar. El auto autónomo viene vacío, es lo que está arriba. Y hay dos escenarios. Una es, por cierto, los autos autónomos saben perfectamente su velocidad y la distancia en que pueden frenar o no. Este auto autónomo azul tiene dos escenarios enfrente de él. Una es, ahí ven unos perros, 5 perros, y luego tienen 5 bebés cruzando la calle. Y la pregunta es al humano. Tú, diseñador humano de auto autónomo, ¿qué prefieres? ¿Escenario A, el de la izquierda, o escenario B, el de la derecha? ¿Alguien me contesta? ¿Cuál prefiere? Yo diría que la A. El escenario A. Indudablemente, creo que la mayoría de nosotros, aunque yo he encontrado gente que dice, yo no quiero atropellar perros. Hay gente que dice, yo me estrellaría con la pared, pero entonces lo que yo digo es, no puedes, es o atropellas a los perros o a los bebés. Y creo que la gran mayoría de nosotros diría, atropella a los perros, por favor. Escenario. Auto autónomo tripulado por 4 gatos. Son gatos.
se estrella en una barrera o atropella a una ancianita y una mujer y dos fulanos. ¿Cuál? No. Que se mueran los gatos, yo estoy de acuerdo. Ahora mujer con perro en auto autónomo puede atropellar a un criminal, una mujer haciendo ejercicio y un homeless, o estrellarse en una barrera. Ya no está tan fácil. Acuérdense, esa mujer es probablemente la dueña del auto autónomo, ¿no? Y entonces el diseñador del auto autónomo, tú, tiene que decidir qué es mejor, que el dueño del auto autónomo que trae un perro se estrelle en una barrera y se muera el perro y la dueña, o que atropelle a 3 personas y una de ellas es criminal. ¿Cuál? Tiene que ver la superioridad numérica, güey. No sé, tú dime. Yo diría que estrellarse contra una barrera y que se murieran los de adentro. Yo digo que la B también. ¿En qué color está el semáforo? Es una buena consideración. Buenísimo, la verdad sí. Pero ven, o sea, aquí el asunto es Ángel, ahorita te dejo hablar, déjame acabar una idea. Aquí el asunto es, esto que ven ahí son problemas de diseño, de verdad. Ustedes van a acabar haciendo algoritmos para autos autónomos y en algún momento ustedes, diseñadores de autos autónomos, van a tener que decidir escenarios como este. ¿Qué es mejor? Que se estrelle el auto con personas dentro del auto y se autoinmole, o que atropelle personas que van cruzando la calle. Y la decisión va a ser del diseñador, porque el diseñador es el que escribe el software del coche. Había una pregunta, no me acuerdo tu nombre, pero pregúntale, por favor. Bueno, yo nada más quería como complementar esto. Adelante. Por ejemplo, bueno, yo hace mucho vi una película, me parece que era alemana, y trataba un tema similar sobre era un piloto que había derribado un avión porque pues obviamente se decía que había un terrorista, ¿no? Y que se iba a estrellar contra un estadio de fútbol. Entonces, por ejemplo, en esos casos, el resultado fue que lo condenaron por homicidio de 136 personas. Ajá. Pero en esos casos la ley, ¿a quién debería proteger en realidad? O sea que... Esa es exactamente la lección que tienes que sacar de aquí. Hoy no hay ley que te diga eso cómo funciona. No existe. Y entonces hoy, pero te voy a decir una cosa. Yo antes de venir al TEC hace 2 años, yo era director general de una empresa donde nuestra especialidad era hacer algoritmos de autos autónomos. Y esos algoritmos de autos autónomos, pedazos, no, módulos, son para el modelo, déjame ver, estamos en 2021, eran para modelo 2025. Y entonces ahí diseñábamos estas cosas. No así explícitamente como escenarios, ¿no? Pero tenías que decir, si veo algo y no tengo tiempo de frenar, ¿qué hago? Entonces, es el problema. Hoy no hay una ley que te guíe, que te diga lo que tienes que hacer de acuerdo con la ley es, y entonces el problema se vuelve un problema moral. Y el problema moral se le pasa al diseñador. Y los diseñadores somos ustedes y yo. Y entonces tenemos una gran responsabilidad. Vean ¿Qué tal ese? El auto viene vacío, como muchos autos autónomos va a haber vacíos caminando en la calle. Y esto puede matar a 3 personas muy fit, muy atletas, o 3 gorditos como yo. ¿A quién? A los que están enfrente. A los fit, a los que están haciendo ejercicio. Sí, porque había visto un problema que es similar, donde básicamente uno podía salvar a una persona asesinando a otra. Técnicamente que parecía como ese problema donde era mejor salvar a uno por su condición que a otro,
pero pues la psicología dice que estaría mal asesinar al que técnicamente no tiene la culpa, porque ya involucra una acción de tu parte. Es como modificar tu ruta para pues matar a otra persona y salvar a una. En cambio, si sigues la dirección normal, pues sí, vas a matar a 3 personas. Es un argumento interesante. O sea, sigo mi dirección normal, lo que hay ahí, ni modo. No, no es un mal argumento, fíjate. Ahora, fíjate, esta sería una pregunta bien fácil. Si del lado izquierdo hubiera 3 y del lado derecho hubiera 2, ¿qué harías? Personas, ¿no? Ajá, si fueran personas y hubiesen 3 de un lado y 2 del otro, pues el sentido común te dice, pues donde hay menos muertos, ¿no? No tanto, porque igual involucra, es que ese problema que yo leí decía que como quiera, aunque hubiera menos personas del otro lado, pues involucra que tú cambies tu dirección, entonces mejor no. Conscientemente. Y que aparte las otras personas, digamos, las 2 personas que estaban del otro lado, no tendrían la culpa. O sea, esas personas ya, digamos, ya habían pasado. Ajá, entonces. Es un argumento bueno. Ahora, lo que quiero que se lleve en la cabeza es esto. Todo esto que estamos diciendo, aunque es hipotético, es real en el sentido de que ustedes y yo vamos a diseñar sus autos autónomos y sus algoritmos. Y por cierto, en todos estos dilemas no hay una buena respuesta. Ahora, si ustedes van a Moral Machine, al sitio web, hay un lugar ahí en el sitio web donde te dice, porque millones de personas han usado esto de Moral Machine, y te va diciendo en cada país qué cosa eligieron. Es bien interesante. Y de cierto modo es cultural, ¿eh? ¿Qué matas, viejitos o bebés? ¿Qué matas, hombres o mujeres? ¿Qué matas, perros o gatos? Y es cultural. Y no hay respuesta correcta o incorrecta. Y yo tengo una duda. Adelante. O sea, yo sé que no hay ley a lo mejor para eso, ¿no? Pero supongamos que en el carro sí van personas. Entonces, yo sé que sí hay una ley que dice que pues atropellar a una persona sí se castiga. Entonces, ¿qué pasa si el auto va manejándose solo, pero va una persona dentro del carro? Te la pongo así, la persona hizo algo para atropellar a estas personas. ¿Quién iba manejando ese auto? Bueno, te la pongo así. No la persona que iba en el auto. Es como si dijeras, yo voy en un Uber y el Uber atropella a alguien. Yo nada más era pasajero, ¿es mi culpa? ¿Y esa situación alguna vez se ha dado? Porque yo sé pero que ya no es la culpa del que va en el Uber, es la culpa del chofer, ¿no? Pero en este caso no hay chofer, el chofer es un algoritmo. Y por eso te digo que no hay una respuesta buena. Así de, este tipo de dilemas éticos no hay, sí, este simplemente es un argumento. Y hasta que no hay una ley, tenemos puros argumentos. Oiga, prof, y en ese caso, como el que ejemplificó María, ¿no se podría como condenar o perseguir al desarrollador o a la empresa que desarrolló ese sistema? Y hay discusión de eso, fíjate. ¿Quién tiene la culpa? Y eso tiene que ver con cosas como los seguros. Imagínate los seguros cuando hay auto autónomo. Chocan 2 autos autónomos. No, choca un auto manejado contra un autónomo. El manejado, la culpa la tiene el que lo manejaba. Y el auto autónomo, ¿quién tiene la culpa? Vamos a suponer que es un Nissan. ¿Quién tiene la culpa? ¿Nissan o la compañía que desarrolló el algoritmo o el dueño del auto? No sabemos. No hay ley que te diga. Fíjate, ya ha habido accidentes de autos autónomos. Hubo uno muy famoso en Arizona, donde una señora se cruzó la calle en una de estas cruces y traía una bicicleta de noche. No había luz o no había mucha luz. El auto autónomo traía a alguien, pero ese alguien venía viendo sus mensajes o lo que sea. Total, que el auto autónomo no vio a la persona en la bici y la atropelló. Y ahí lo que se determinó era un Tesla este coche, por cierto, creo. Y lo que determinó, y ahí sí ya hay un juez que determinó, es, si tú lees bien lo que dice el papeleo de Tesla, lo que dice es
este auto tiene ciertas características autónomas, pero siempre el que va sentado en el volante debe tener control de este auto. Y entonces la culpa fue del que estaba ahí sentado. Ahora, en general, no hay una ley que te diga quién tiene la culpa todavía. Esto es todavía por una cosa por desarrollar. Ajá. ¿Quién la va a desarrollar? Lamentablemente en México, yo he hablado con personas en el gobierno federal acerca más o menos de este tipo de cosas y la verdad es que no tienen ni un poquito de las bases, ni siquiera para entender de qué estamos hablando aquí. Entonces va a tomar tiempo. Ahora, ya casi se me acaba mi tiempo, déjenme concluir con algo. Y espero que esto esté siendo interesante para ustedes. Tenemos en el TEC una cosa que se llama Hub de Inteligencia Artificial. Este Hub de Inteligencia Artificial es el primer ecosistema de inteligencia artificial en Latinoamérica, de este tipo. Y tiene elementos de emprendimiento, de investigación, por supuesto de docencia y de hacer proyectos de inteligencia artificial. Ahora, si ustedes ven el objetivo, ven lo que dice ahí, ¿no? Desarrollar tecnología y capacidades para crear sistemas basados en inteligencia artificial, ética. Entonces, desde el principio, desde el nacimiento de esta cosa, dijimos, queremos entender esto de ética, porque no hay ley. Y luego, dos cosas, para el desarrollo económico y social. Entonces, estamos haciendo muchos proyectos del lado social y estamos aplicando lo que sabemos de hacer de ética en inteligencia artificial. Este es un hub, un centro, si ustedes quieren, totalmente multidisciplinario, multisectorial. Del lado de ética tenemos investigadores de la Escuela de Leyes del TEC de Monterrey, de la Escuela de Humanidades. Para las cosas médicas tenemos de la Escuela de Salud, por supuesto para las cosas ingenieriles de la Escuela de Ingeniería, etcétera, etcétera. Y en el lado de ética lo que hemos estado haciendo es esto. Primero, el TEC de Monterrey, específicamente el Hub, está adscrito a la Declaración de Montreal de IA responsable que les estaba enseñando. Segundo, uno de los creadores de la Declaración de Montreal se llama Marc-Antoine Dillac, de la Universidad de Montreal. Es la autoridad mundial en ética y es un colaborador del Hub de Inteligencia Artificial. Creamos un comité de ética en inteligencia artificial único en Latinoamérica y lo usamos para pasar por ahí la investigación y los sistemas de inteligencia artificial y ciencia de datos. Y el comité de ética lo que hace es, básicamente lo que hace es observaciones en cuanto a la ética de hacer las cosas o no. Y finalmente, hemos estado trabajando en una guía de ética en inteligencia artificial para startups. Sí, porque mucha de la innovación de inteligencia artificial viene de startups. Y lo que queremos es cacharlas muy, muy temprano y darles una guía que diga, oye, este tipo de cosas como el sesgo, ¿no? Sesgo, discriminación, y esto lo estamos haciendo con el Banco Interamericano de Desarrollo. Y es lo que estamos haciendo en el TEC acerca de inteligencia artificial y ética. Y ya, esto soy yo. ¿Tienen preguntas? ¿Cómo vieron? A mí se me hizo muy interesante. Qué bueno. Es un tema medio raro, como verán. Y es un tema medio raro porque no hay ley. Es puros principios éticos. Y mientras no haya ley, va a haber principios éticos. Y les puedo asegurar que cuando menos en este sexenio del gobierno federal, en México no va a haber ley que regule nada de lo que estamos hablando. Emilio, adelante. Gracias, maestro. Pues de mi parte fue muy interesante la plática, pero tengo una pregunta más. A ver. Mientras tanto, toda esa normativa, tal vez todo lo que se viole va a estar regido dentro de la norma vehicular de cada estado. Sí. Una vez que ya haya como tal un reglamento o principios dentro del país, a las personas que se inculparon que se inculparon con el reglamento anterior, ¿serán todavía culpables o podrían ser anulados su caso? Fíjate, hoy México asume
no solo México, la mayoría de los países del mundo y de los estados de Estados Unidos, que no existen los autos autónomos. Y entonces, si tú vas sentado en un auto autónomo, tú eres el culpable, porque es como si tú estuvieras manejando. Hoy así funciona. Entonces, supongo que tú tienes un Tesla última generación que tiene el módulo de auto autónomo y lo prendes y el auto autónomamente se está manejando. Hoy, de acuerdo con la ley de México, y se estrella esta cosa, tú eres el culpable. Así funciona por default. Tengo entendido que, por ejemplo, esos autos autónomos tienen un sistema de alarmas, ¿no? Que, por ejemplo, Sí. para que no te quedes dormido cada cierto tiempo está pitando para pues despertarte o que sepa que estás ahí, y si no respondes, creo que ya no te deja manejarse solo, algo así. Sí, hoy un Tesla, sobre todo Tesla, tiene un módulo de autonomía. Pero cuando tú aceptas ese software, lo que dice es, aunque este auto puede ser autónomo, no uses eso. Tú tienes que estar alerta y debes tener manos en el volante. Lo puedes usar como para ver cómo funciona, pero no lo puedes usar de verdad y dormirte. Cuando tengamos autos autónomos circulando, ilegales y todo, ¿sabes qué vas a poder hacer? Es decirle así con voz, oye, llévame al TEC, y te duermes. Y luego el auto te va a decir, ya llegué, y te bajas. No hemos llegado a eso, pero algún día vamos a llegar, no dentro de mucho. Yo imagínate, nada más usen su imaginación un segundo. Cuando eso pase, y no falta mucho, ¿cómo va a ser tu coche? ¿Tú crees que va a ser como hoy? No, les voy a decir por qué. Un auto autónomo no necesita volante, no necesita pedales, no necesita ni siquiera velocidades, aunque sea automático. No necesita que los asientos vean hacia adelante, ¿no? La única razón de los asientos viendo para adelante es porque alguien lo está manejando hacia allá. Pero ya no necesitas, entonces los volteas. Va a ser como la sala de tu casa. ¿Qué más necesita ese auto? No necesita ventanas, ¿o sí? Entonces, en el futuro, probablemente tu auto va a ser como la sala de tu casa, y en vez de tener vidrio, va a tener pantallas, y entonces tú acá vas a proyectar una película y acá nada, o lo que sea. Y entonces todo el diseño del auto va a cambiar, y toda la manera en que tú te relacionas con transporte va a cambiar. Y para eso la tecnología está mucho más cerca que la ley. Y esa es la lección que se tiene que llevar. Todo lo que estamos haciendo está mucho más avanzado que lo que las compañías pueden hacer, y mucho, mucho, mucho más avanzado que lo que los gobiernos pueden hacer. Llévense eso en la cabeza, es bien importante. Y entonces, nosotros somos los que tenemos que cuidar que los sistemas inteligentes no hagan barbaridades, no sean peligrosos, no discriminen, no tengan sesgo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Gracias, maestro. Muy bien. Bueno, pues con eso se nos agota el tiempo. Muchísimas gracias, mil gracias, doctor, por la plática interesantísima. Parece que hubo ahí mucho interés. Qué bueno. Pues esperamos seguir contando ahí con su apoyo en futuras conferencias. Gracias Mucho a gusto. todos. Ahorita tarde. Gracias. Bye. Bye. Muchas gracias. Gracias, profe. Bye. Bye, bye. Gracias, profe. Pongan sus reacciones. Muchísimas gracias, estuvo muy buena la plática. Ay, gracias. Bye, bye. Hasta luego, profe, muchas gracias. Gracias.